ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חטאת וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Nuevamente damos gracias a nuestro Abba Yahweh por esta oportunidad que nos da de estar juntos y poder compartir su palabra. Bien, como les dije la semana pasada, hoy continuaremos con la segunda parte del estudio titulado Alimento Kosher. Bien, la semana pasada vimos cómo un pastor cristiano, bueno, pues hace referencia a varios textos que están en las Escrituras y en donde dice que, bueno, que sí es permitido para ellos comer carne de puerco. Bien, mis amados, vamos a ver la tercera y última parte de este video para seguir continuando con nuestro estudio. Bien, vamos a ver esta tercera parte de este video. Al inicio de la Iglesia de Cristo, este fue un tema controversial para algunos judíos, ya que no podían creer que bajo el nuevo pacto se pudiera dejar la dieta judía sin ser condenados, y por eso mismo, lamentablemente, se ponían a juzgar y a condenar a los que no guardaban esa dieta. Por esta controversia alimenticia, así como la del día de reposo, el apóstol Pablo les permitió a los judíos débiles a seguir practicando la dieta judía y seguir guardando el día de reposo, si sentían que estarían pecando contra Dios si lo dejaran de practicar. Pero eso sí, el apóstol Pablo fue muy claro en decirles que de ninguna manera podían juzgar a los que sí comían de todo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, el versículo 3 dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El versículo 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El versículo 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lamentablemente hubieron hermanos falsos que en realidad eran judaizantes, que se metían en las iglesias de Cristo gentiles y los juzgaban por no guardar la dieta judía y el día de reposo. Por lo que el apóstol Pablo, para confirmarles su fe en Cristo, a esas iglesias les decía: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso se menciona en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Recuerda, nosotros somos la iglesia de Cristo, no somos la iglesia de Moisés ni del Antiguo Testamento, sino que somos discípulos de Cristo. Para los judaizantes eran tan juzgones que hasta el apóstol Pedro les tenía miedos. Pablo les cuenta esta anécdota a las iglesias de Galacia, donde también se le habían infiltrado judaizantes a esas iglesias de Galacia. Entonces Pablo les cuenta esta anécdota para enseñarles a no dejarse manipular por ellos, como le sucedió a Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo les cuenta: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro ya sabía que el Señor mismo había limpiado lo que anteriormente era considerado alimentos inmundos, por lo que ya no tenía ningún problema en comerlos. Pero lamentablemente, cuando se acompañaba de los judaizantes, los de la circuncisión, se cuidaba del qué dirán, y en vez de corregir a los judaizantes, se les unía. Es importante notar que la carta que fue escrita para apaciguar las diferencias entre los judíos y los gentiles, de parte de los apóstoles, los ancianos y del Espíritu Santo, nunca prohíbe a los gentiles el andar comiendo a animales inmundos. Nunca se menciona eso, siendo que nosotros sabemos que como gentiles las personas no tendrían esa dieta. Entonces en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29 se menciona qué es lo que se les prohibió, y nunca se les dijo, mira, ¿saben qué? Para mejor limar asperezas, mejor no coman animales inmundos. No, eso nunca se le enseñó a la iglesia, nunca se le prohíbe a los gentiles comer animales inmundos, ni se les ordena que guarden el día de reposo, que el cual, esa hubiera sido la mejor ocasión, para poder poner eso en claro, si era o no era un edicto para el Nuevo Testamento. Pero obviamente entonces no lo mencionaron porque no era un mandamiento para el nuevo pacto. Ahora, ¿existirán hoy iglesias judaizantes? Lamentablemente sí. Y así como lo hacían los judaizantes del primer siglo, los judaizantes de hoy juzgan y condenan a la iglesia de Cristo no por guardar la dieta del Antiguo Testamento, por no guardar la dieta del Antiguo Testamento. No por nada el Espíritu Santo nos dejó escrito una advertencia para cuidarnos de las falsas doctrinas que iban a aparecer y que ya aparecieron. Nosotros vamos a continuar hoy leyendo todos estos versículos que él mencionó para ver si lo que dice es verdad. Bien, vamos a continuar hoy nuestro estudio y vamos a empezar leyendo el libro de Hechos capítulo 15, versos del 1 al 20, para que podamos entender bien qué es lo que se prohibió comer a estos nuevos convertidos. Bien, te voy a pedir, mi amado, que por favor, mi amada, que tengas a la mano tus escrituras para que tú me acompañes en la lectura de estos versos, ya que como son varios, obviamente no me dio tiempo de ponerlos todos, entonces acompáñame a leer Hechos capítulo 15, versos del 1 al 20, y dice así: Pero algunos hombres bajaron de Yaudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: No pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá, en la manera ordenada por Moshe. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul y Barnabá. Entonces la asamblea asignó a Shaul, a Barnabá y algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esta Shelia ante los emisarios y ancianos. Bien, ellos, siendo puestos en camino por la asamblea, pasaron por Fenicia y Shomron, relatando en detalle cómo los Goyim se habían vuelto a Yahweh, y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la asamblea mesiánica, incluyendo a los emisarios y los ancianos. Entonces reportaron lo que Yahweh había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los Perushim. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milá y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Los emisarios y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de un largo debate, Kefa se levantó y dijo a ellos: Hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás Yahweh me escogió de entre ustedes para ser el que por cuya boca los Goyim oyeran el mensaje de las buenas noticias y llegaran a confiar. Y Yahweh, quien conoce el corazón, les dio testimonio dando el Ruach HaKodesh a ellos, así como lo hizo con nosotros. Esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza. Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo a Yahweh a prueba, ahora poniendo un yugo en el cuello de los talmidim que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar? No, es por medio del amor y la ternura del Adón Yahshua que confiamos y somos salvos. Y es lo mismo con ellos.
por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta mientras escuchaban a Barnabá y a Shaul contar las señales y milagros que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los Goyim. Jacob rompió el silencio para responder y dijo: hermanos, oigan lo que tengo que decir. Shimeón le había contado en detalle lo que Yahweh hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo entre los Goyim para llevar su nombre, y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito: después de esto regresaré y reconstruiré la Sucá caída de David, reconstruiré sus ruinas, yo la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Adón, esto es, todos los Goyim que han sido llamados por mi nombre, dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas. Todo esto ha sido conocido por siglos, por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim que se están volviendo a Yahweh. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Bien, primeramente cuando habla Kefa, pues hace referencia a lo que vimos en el estudio de la semana pasada cuando fue a visitar a Cornelio. Después se levanta Jacob, que era el líder de la asamblea y hermano del Mashiach, y fue el que pronunció estas palabras y dijo que estas 4 cosas eran las que deberían de cumplir los nuevos convertidos. Bien, como después de una calorada que hubo entre ellos, entre los del grupo de fariseos, como dice el verso 5, y los talmidim de Yeshua, entre los cuales, como ya mencioné, se encontraba el hermano de nuestro Adón Jacob. Bien, él era en ese entonces el líder de la asamblea. Bien, en este capítulo 15 que acabamos de leer, pudimos ver con toda claridad y exactitud lo que verdaderamente enseña el Brit Hadashah acerca de Kashrut, o la dieta hebrea. Después de haberse reunido el Consejo de Jerusalén para determinar si los creyentes que no eran judíos y que regresaban de entre las naciones estaban obligados a guardar los 613 mitzvah de la Torá, encontramos su decisión en los versículos 28 y 29 de este capítulo que acabamos de leer. Bien, lo que habla Jacob en los versos 19 y 20 se confirma en los versos 28 y 29 que leeremos a continuación, y dice así: porque le pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no poner cargas más pesadas sobre ustedes que los requerimientos que citamos a continuación, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de las cosas estranguladas y de fornicación. Si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Bien, subrayen, mis amados, la parte que dice cosas contaminadas por ídolos, porque esto lo veremos cuando lleguemos a los textos del capítulo de Romanos, aquí un poquito más adelante. Bien, ahora, Jacob nunca dijo que sí podían comer alimentos inmundos, tal y como dice el hombre del video. Esto es pura falsedad la que habla y lo seguiremos comprobando. El Ruach HaKodesh había revelado a los ancianos mesiánicos que solo 4 breves y sencillas partes de la Torá eran inicialmente obligatorias para los nuevos creyentes que no eran judíos y que venían a formar parte de la familia de Yahweh por medio de la gracia que es por la fe. 2 de los 4 requisitos consistían en evitar lo que procedía de estrangulamiento, así como el evitar comer carnes con su sangre. Esto era la manera más sencilla de ayudarles a comenzar un estilo de vida totalmente observante de la Torá, puesto que Jacob determinó que sería preciso que hubiese más enseñanza de la Torá en sus ciudades locales de donde procedían originalmente. Bien, pasemos ahora a los versos que cita en Romanos capítulo 14. Este varón cita los versos 3, 14, 22 y 23
pero nosotros, como siempre, vamos a leer un poco más para saber adecuadamente lo que dice el contexto. Bien, acompáñenme a leer el libro de Romanos capítulo 14, versos del 1 al 5, y dice: ahora, para una persona que su confianza es débil, recíbanlo con agrado, pero no para discutir sobre opiniones. Una persona que tiene la confianza que se lo permite, come cualquier cosa, mientras otra, que su confianza es débil, come solamente vegetales. El que come cualquier cosa no debe abochornar al que se abstiene, y el que se abstiene no debe juzgar al que come cualquier cosa, porque Yahweh le ha aceptado a él. ¿Quién eres tú para hacer juicio sobre el siervo de alguien? Es ante su propio amo que él caerá o se mantendrá firme, y el hecho es el que se mantendrá firme, porque el Adón hará que se mantenga firme. Una persona considera algunos días de más estima que otros, mientras que otra considera que todos son iguales. Lo que es importante es estar totalmente convencido en su propia mente. Bien, vamos a parar aquí por un momento y vamos a ver a qué se refieren estos versos antes de continuar. Bien, primero se está hablando tanto de la debilidad como de la fortaleza en la emuná o fe. Segundo, el verso 1 dice que se reciba con agrado al creyente débil o recién convertido en la fe. Tercero, el verso 2 habla de personas fuertes en la fe y éstas pueden comer cualquier cosa, y las personas débiles en la fe, o sea, nuevos convertidos, comían solo vegetales. Bien, vamos a analizar este verso 2. Y remontemos nuevamente a las palabras que dijo Jacob cuando dijo que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos. Bien, ahora, ¿por qué comían solo vegetales los débiles o nuevos convertidos en la fe? Primeramente, esta carta de Shaul fue dirigida a los creyentes en Mashiach que vivían en Roma. Segundo, en los tiempos en que Shaul escribió esta carta, había mercados en los cuales la carne, no de cerdo, la colgaban y así la gente podía comprar lo que quería. Estas gentes que compraban su carne para después comerla eran los fuertes en la fe, y los débiles en la fe preferían comer vegetales, ya que ellos no sabían si la carne que iban a comer había sido antes ofrecida a los ídolos, por eso preferían comer vegetales. Y lo que Shaul está diciendo en el verso 3 es que los que comen carne no deben de abochornar o avergonzar al que come vegetales, y los que comen vegetales no deben criticar a los que comen carne, porque Yahweh aceptó a los dos. Bien, el verso 5 lo toman como yo estoy convencido que puedo comer cerdo, porque así dice el verso. Así que no me juzguen por comer cerdo, porque yo no te juzgo si tú no lo comes. Esa es la percepción que tienen. Pero bueno, si aplicamos entonces esta filosofía o pensamiento a todo lo que ellos dicen, bien, entonces los homosexuales están plenamente convencidos que lo que hacen es correcto. Los ladrones también están convencidos que robar es correcto. Los que practican el aborto también están convencidos que quitar la vida a uno nacido es correcto. Entonces, si estamos convencidos que todo lo que hacemos es correcto y permitido, entonces, ¿para qué necesitamos de nuestro Abba Yahweh? ¿No te parece lógico, mi amigo cristiano, creer que si nuestro Abba Yahweh dio una ordenanza de no comer cerdo, el apóstol Pablo, como ustedes le llaman, hable o diga lo contrario? ¿Acaso el Sheliach Shaul es más que nuestro Mashiach y que nuestro Abba Yahweh para cambiar su palabra? Piénsalo y medítalo, amigo. Bien, vamos ahora a la carta de Primera de Corintios capítulo 8 y vamos a ver lo que dice para después regresar a Romanos 14 y poder ligar estas dos escrituras, y vamos a llegar entonces a lo que verdaderamente estaba diciendo el Sheliach Shaul. Bien,
Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 7 y dice: ahora bien, acerca de comidas sacrificadas a los ídolos, todos sabemos, como ustedes dicen, todos tenemos conocimiento, sí, así es, pero el conocimiento hincha a la persona con orgullo, así como el amor edifica. La persona que piensa que sabe algo, todavía no sabe en la forma que debía saber. Sin embargo, si alguien ama a Yahweh, Yahweh le conoce a él. Así que por tanto, comer comida sacrificada a los ídolos, sabemos, como dicen ustedes, un ídolo no tiene existencia real en el mundo, y solo hay un Elohim, porque aunque abunden los llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay dioses y señores en abundancia, hasta ahora para nosotros solo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y solo un Adón, Yahshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Pero no todos tienen este conocimiento. Además, algunas personas todavía están tan acostumbradas a los ídolos que cuando comen alimentos que han sido sacrificados a ellos, piensan que en realidad los alimentos están afectados y sus conciencias, siendo débiles, se profanan. Bien, aquí está entonces la clave, mis amados, para poder entender Romanos 14. Miren, lo que dice el verso 1 y 2, dice que todos sabemos que hay comidas sacrificadas a ídolos. Luego dice que el conocimiento hincha a la persona con orgullo, esto es, todo aquel que dice saber algo no sabe verdaderamente lo que debía saber. En otras palabras, su conocimiento es superficial, pero él cree que sabe mucho. El verso 3 dice que si alguien ama a Yahweh, Yahweh le conoce. Bien, y entonces aquí la pregunta, ¿y cómo sabemos si amamos a Yahweh? Bien, vamos a leer Yahanan o Juan 14, verso 15, y dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y qué es guardar entonces sus mandamientos? Pues guardar sus preceptos, sus ordenanzas y poner por obra su palabra, que es la Torá. Entonces, ahora, los versos 4 al 7 nos dicen que aunque comamos comida sacrificada a ídolos, sin que nosotros lo sepamos, entre paréntesis, eso no nos perjudica, ya que sabemos que solo hay un Elohim, que es Yahweh. Porque aunque digan que existen otros dioses, solo hay uno, que es Yahweh, y un solo Adón, que es Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Y el verso 7 es más contundente aún, porque no todos saben esto, y esto ya lo vimos cuando los débiles en la fe no comen carne, pensando que tal vez fue ofrecida a ídolos, por eso comen vegetales, pero los fuertes en la fe pueden comer carne, aunque haya sido sacrificada a ídolos, sin que ellos lo sepan, obviamente. Bien, porque comer carne, estando presentes en el sacrificio de un animal limpio a un ídolo, eso ya es otra cosa. Y lo podemos ver en los versos 8 al 13, que nos dicen que si un hermano débil en la fe nos ve comiendo lo sacrificado a ídolos, y lo comemos en el lugar del sacrificio, este hermano débil será edificado erróneamente. Entonces, el hermano débil en su fe es destruido por el hermano que supuestamente es fuerte en la fe. Y en el verso 13 y último, Shaul dice claramente que aunque eran fuertes en la fe, mejor se abstuvieran de comer carne delante de los nuevos o débiles en la fe, ya que, como vimos anteriormente, los débiles en la fe no sabían si la carne comprada en el mercado había sido ofrecida a ídolos. Por eso dijo: si la comida es una trampa para mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Bien, entonces,
todo esto concuerda perfectamente con Romanos 14. Y antes de regresar a Romanos 14, déjenme decirles y comentarles lo siguiente. Bien, Shaul está hablando claramente de que si una carne fue ofrecida a ídolos y tú la comes sin saberlo, eso no nos va a perjudicar. Porque eso es muy diferente a que nosotros participemos del rito de sacrificio a ídolos. Ahí ya son dos cosas sumamente diferentes. Obviamente, si tú participas en un rito en donde algo está siendo sacrificado a un ídolo, bueno, eso ya es otra cosa, ya lo estás haciendo con un uso de conciencia. Entonces, por eso Shaul está diciendo, a ver, los hermanos débiles en la fe, si comen vegetales, no hay que juzgarlos. Sí, como también le dice a los nuevos o débiles en la fe. Si tú ves a un hermano que es fuerte en la fe y lo ves comiendo carne, tampoco lo juzgues. De eso se trata. No está diciendo de comer carne de puerco. Eso es una invención del cristianismo. Aquí no habla nada de comer carne de puerco. Bien, como les dije, vamos a regresar entonces a Romanos 14 y vamos a ver los versículos 5 y 6 y dice: una persona considera algunos días de más estima que otros, mientras otra considera que todos son iguales. Lo que es importante es estar totalmente convencido en su propia mente. Verso 6 dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Bien, en estos versos, que también son malentendidos y también los tuercen, Shaul habla de comida en los versos del 1 al 4. Por lo tanto, los cristianos también piensan que Shaul está hablando del Shabbat en el verso 5, y no es así. ¿Cómo le llamamos a un día o días en que no comemos? Pues obviamente se llama ayuno. Así que Shaul está hablando de ayuno y no de guardar el Shabbat. Porque si alguien dice, bueno, yo voy a ayunar el martes, pues está bien. Pero si otros dicen, bueno, yo voy a ayunar jueves y viernes, también está bien. Los dos son para el Señor, comamos o no comamos. Bien, ahora, vayamos ahora entonces al libro de Gálatas para ver lo que dice el escritor. Esta vez voy a usar la traducción de ellos, la Reina Valera. Bien, vamos a Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 15, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bien, el verso 12 y 13 dice textualmente que Pedro comía con los gentiles, y que aunque Bernabé también fue arrastrado, pero ven, vamos a ver aquí una cosa. Primero, ¿qué era lo que estaba comiendo Kefa o Pedro con los gentiles? ¿Carne de cerdo? No, ciertamente no comía carne de cerdo. Kefa muy bien sabía lo que podía comer y lo que no podía comer, y él sabía perfectamente que no podía comer nada impuro, mucho menos carne de cerdo. Los cristianos son muy hábiles para sacar todo fuera de contexto según les conviene. Ya vimos en Hechos 10 la visión que tuvo Kefa, y era la de no llamar inmundos a los gentiles, como el caso de Cornelio que vimos ahí. El romano desde ahí
Cornelio el Romano. Y desde ahí entonces Kefa empezó a tener más relación con los gentiles. Jacob y otros ancianos eran más legalistas que Kefa y que Shaul, y en ese grupo se encontraban otros perushim o fariseos llamados los de la circuncisión, que eran más legalistas. Ellos eran los que decían que los nuevos convertidos tenían que cumplir con todos los preceptos de la Torá, pero ya vimos que se les pidió que solamente se abstuvieran de 4 cosas. Bien, el verso 14 se refiere a lo siguiente: si tú, siendo un judío, vives como los arameos. El término arameo después evolucionó en el pensamiento judío en una descripción de las 10 tribus de la asimilación. Ellos eran llamados arameos porque estuvieron habitando mucho tiempo entre los arameos antes de dispersarse por todo el mundo. Y esto es lo que Shaul estaba diciendo a Kefa: si tú eres un yaudí y eres luz, ¿cómo es que quieres vivir en oscuridad? ¿Cómo quieres obligar a los pueblos Goyim o a Efraín que viven en oscuridad a que vivan en luz? Y el verso 15 nos muestra lo siguiente: ¿qué es lo que Kefa estaba haciendo mal? Antes de que los de la circuncisión vinieran, él estaba compartiendo con los arameos o gentiles, como dice su versión, y les mostraba amor y misericordia. Pero en cuanto vinieron los perushim y los de la circuncisión, entonces trata a los arameos con desprecio porque ellos estaban guardando Torá, pero no estaban circuncidados. Así que él cambia de posición y ahora se une a los perushim, traicionando a los arameos. Entonces, ¿cómo los arameos aprenderán amor y misericordia si él estaba siendo hipócrita con ellos? Esto fue por lo que Shaul enfrentó a Kefa, por su momentánea hipocresía. Por eso Shaul fue muy claro. Aparte, en ningún verso que hemos leído dice que Shaul les tenía miedo a los de la circuncisión. No sé de dónde lo sacó este hombre, pero bueno. Shaul también le dio este mensaje a Kefa: tú y yo somos Yahudim y debemos ser luz para los demás. No podemos ser hipócritas. En otras palabras, nosotros, los que conocemos ahora la Torá, no podemos hacer lo que hacíamos antes, porque entonces seríamos hipócritas. Esto es lo que citan estos versos. No habla en ningún momento de comida impura, por eso hay que investigar y escudriñar las escrituras. Bien, yo espero que esto esté quedando claro, mis amados. Bien, hoy nos vamos a tocar los textos de Primera de Timoteo 4, ya que este tema merece un estudio aparte y esto lo vamos a ver en otro estudio más adelante. Bien, vamos ahora a leer otros textos que ellos utilizan, que está en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, y dice: por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una festividad judía o Rosh Hodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Bien, aquí está otra de sus equivocaciones. Ya comprobamos que los que comían carne no debían de juzgar a los que comían vegetales, y los que comían vegetales no debían juzgar a los que comían carne. Ahora, analicemos la segunda parte del verso 16, que dice: en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, y el verso 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Bien, primeramente en el verso 16, Shaul les está hablando a los nuevos convertidos y les dice lo siguiente: no dejen que los otros, los no convertidos, con los que se juntaban antes, los juzguen ahora que ustedes empiezan a guardar el Shabbat o las fiestas de Yahweh. Ahora que ya empiezan a guardar estas fiestas y ahora que empiezan a comer lo estipulado por la Torá,
ya que antes hacían todas estas cosas. Y esto pasa hoy en día. Cuando nuestras amistades se dan cuenta que empezamos a guardar Shabbat y que ven que ya no comemos carne de cerdo y que ya no festejamos Navidad, nos juzgan y nos empiezan a señalar como judaizantes. A eso se refería Shaul. Todos estos nuevos convertidos empezaron a ser enseñados en la Torá y ellos sabían perfectamente lo que decía. Todo esto que escribió Shaul se los escribió a los nuevos convertidos. Por eso les dijo que nadie los juzgue en el día de guardar, refiriéndose al Shabbat, en fiestas. Pues son las fiestas solemnes de Yahweh, no había en ese entonces otras fiestas. Eso es lo que ha malentendido siempre el cristianismo. Bien, ahora, nuestro Abba Yahweh tiene un calendario que ha de cumplirse, y esto es solo sombra de lo que ha de venir. En otras palabras, estamos ensayando para lo que viene más adelante. Bien, imagínense entonces que todos nosotros somos actores, que estamos ensayando para una obra de teatro. Nosotros como actores debemos de hacer todo lo que dice nuestro director de escena, porque entonces si no lo hacemos, fallaríamos entonces a la hora de la prueba o la puesta en escena. Bien, entonces hoy en día estamos ensayando a guardar el Shabbat, a festejar las fiestas de Yahweh y a comer lo que se nos ha ordenado, porque esto que estamos haciendo es solo sombra de lo que haremos cuando nuestro Mashiach esté reinando. Y cuando Él reine, se seguirá guardando el Shabbat, se seguirán guardando las 7 fiestas de nuestro Abba Yahweh y seguiremos comiendo solamente los alimentos ordenados en la Torah por nuestro Abba Yahweh. No se confundan, mis amigos cristianos. Bien, ahora les comenté, mis amados, que al final de este estudio veríamos unos versos para comprobar que el cerdo sigue siendo un animal inmundo. Bien, acompáñenme a leer en el libro de Mateo capítulo 7, verso 6 lo siguiente: no des lo kodesh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, los pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Bien, les recomiendo a mis amigos cristianos que estudien bien este verso, porque nuestro Mashiach está haciendo una tremenda comparación aquí con los cerdos. Bien, ahora vamos al capítulo 8 de Matilla, versos 30 al 32, y dice: a cierta distancia estaba paciendo una manada de cerdos. Los demonios le suplicaron: si nos vas a echar fuera, mándanos a la manada de cerdos. Él les dijo: está bien, vayan. Así que salieron y entraron en los cerdos, después de lo cual la manada completa se tiró al lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Bien, dos cosas. Primera, ¿por qué los demonios escogieron a los cerdos? Y segunda, ¿por qué nuestro Mashiach permitió que entraran en los cerdos? Bien, pues por la sencilla razón de que para nuestro Mashiach Yeshua los cerdos son inmundos. Bien, ahora leamos los últimos versos en el libro de Lucas capítulo 15, versos del 14 al 16, y dice: pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos, y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Bien, en estos versos más bien son de la parábola del hijo derrochador, o comúnmente llamado hijo pródigo, contada por nuestro Mashiach. ¿Por qué nuestro Mashiach Yeshua cuenta esta parábola? Que este hijo derrochador quería comer el alimento de los cerdos en vez de haber dicho que quería comerse a un cerdo. Bien, pues porque nuestro Mashiach Yeshua, que es la Torah viviente de Yahweh, sabe perfectamente que el cerdo es inmundo y por lo tanto no lo podemos comer, aunque otros digan que sí.
Pues bien, mis amados, con esto pues terminamos el estudio de hoy, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Primera de Timoteo 4, versos del 1 al 6. Esta es otra parte del estudio que les dije que no íbamos a tocar en porque lo íbamos a ver en un estudio completo, donde se sigue hablando obviamente del alimento. Pues bien, mis amados, que nuestro Abba Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.